Capítulo 3. Cómo trabajaron y sudaron para segar el heno. Pero sus esfuerzos se vieron recompensados, porque la cosecha fue un éxito aún mayor de lo que esperaban. A veces el trabajo era duro, sí. Los instrumentos no habían sido diseñados para los animales, sino para los seres humanos, y era un gran inconveniente que ningún animal pudiera utilizar herramientas hechas para trabajar de pie sobre las patas traseras. Pero los cerdos eran tan listos que siempre encontraban la manera de resolver todas las dificultades. Los caballos, por su parte, conocían cada palmo del campo y entendían el trabajo de segar y rastrillar mucho mejor que Jones y sus hombres. Los cerdos en realidad no trabajaban, pero dirigían y supervisaban a los demás. Con sus conocimientos superiores, era natural que asumieran el liderazgo. Boxeador y Trébol se enganchaban a la segadora o a la rastrilladora. En esos tiempos, por supuesto, no hacía falta bocados ni riendas. Y recorrían el campo sin cesar dando vueltas y vueltas, con un cerdo detrás que iba gritando «¡Arre, camarada!» o «¡So, camarada!», según fuera el caso. Y todos los animales, hasta el más humilde, intervenían en la recolección del heno. Hasta los patos y las gallinas iban y venían todo el día bajo el sol, transportando pequeñas briznas de heno en el pico. Al final terminaron la cosecha 2 días antes del tiempo que solían emplear Jones y sus hombres. Además, era la mayor cosecha que se había visto nunca en la granja. No había desperdicio alguno. Las gallinas y los patos, con su extraordinaria vista, habían recogido hasta el último tallo, y ningún animal de la granja había robado siquiera un bocado. Durante todo aquel verano, el trabajo en la granja funcionó como un reloj. Los animales nunca habían imaginado que podían ser felices. Cada bocado les producía un intenso placer positivo, ya que era realmente su propia comida, producida por ellos y para ellos, no repartida por un amo mezquino. Desaparecidos los seres humanos parasitarios, quedaba más comida para todos. Disponían de más tiempo libre, aunque por su falta de experiencia no sabían bien qué hacer con él. Encontraban muchas dificultades. Por ejemplo, hacia finales del año, al cosechar el maíz, tuvieron que pisarlo al estilo antiguo y aventar la paja con el aliento, ya que la finca no poseía trilladora. Pero los cerdos, con su inteligencia, y Boxeador, con sus tremendos músculos, siempre resolvían los problemas. Boxeador era la admiración de todos. Había sido un gran trabajador, incluso en el tiempo de Jones, pero ahora parecía más 3 caballos que 1. Había días en que todo el trabajo de la granja parecía descansar sobre sus fuertes hombros. De la mañana a la noche, empujaba y tiraba, siempre en el punto donde el trabajo era más duro. Había hecho un arreglo con uno de los gallos jóvenes para que por la mañana lo despertara media hora antes que a nadie. Así podía hacer algún trabajo voluntario en el aspecto que resultara más necesario antes del comienzo de la jornada normal. Su respuesta ante cada problema y cada revés era «Trabajaré más duro», y la había adoptado como lema personal. Pero todo el mundo trabajaba según su capacidad. Las gallinas y los patos, por ejemplo, al recoger los granos perdidos de la cosecha, rescataron 5 fanegas. Nadie robaba, nadie se quejaba de sus raciones, y las peleas y los mordiscos y los celos, tan característicos de la vida en los viejos tiempos, casi habían desaparecido. Nadie, o casi nadie, eludía el trabajo. Es cierto que Marieta no se destacaba por madrugar, y solía dejar de trabajar temprano alegando que tenía una piedra en un casco. Y la conducta de la gata era un poco rara. Pronto se descubrió que cuando había trabajo que hacer, la gata nunca estaba. Así son los gatos. Se esfumaba durante varias horas y reaparecía cuando iban a comer, o por la noche, cuando había terminado el trabajo, como si nada hubiera ocurrido. Pero sus excusas eran siempre tan excelentes y ronroneaba con tanto cariño que resultaba imposible no creer en sus buenas intenciones. El viejo Benjamín, el burro, no parecía haber cambiado desde la rebelión. Hacía su trabajo de la misma manera lenta y obstinada que cuando los manejaba Jones, sin eludir nunca sus obligaciones, pero sin ofrecerse a hacer ninguna tarea especial. Sobre la rebelión y sus resultados no expresaba ninguna opinión. Cuando se le preguntaba si no era más feliz ahora que no estaba Jones, se limitaba a decir: «Los burros viven mucho tiempo. Ninguno de vosotros ha visto un burro muerto». Y los demás tenían que contentarse con esa respuesta críptica. Los domingos no se trabajaba. El desayuno tenía un lugar 1 hora más tarde que de costumbre, y después del desayuno celebraba una ceremonia que se repetía cada semana sin falta. Primero se izaba la bandera. Bola de Nieve había encontrado en el guardanés un viejo mantel verde de la señora Jones y había pintado en él una pezuña y un cuerno blancos.
Lo subían al mástil del jardín de la casa cada domingo por la mañana. La bandera era verde, explicó Bola de Nieve, para representar los verdes campos de Inglaterra, mientras que la pezuña y el cuerno significan la futura república de los animales que surgiría cuando finalmente derrocaran a la raza humana. Después de izar la bandera, todos los animales iban en tropel al enorme establo para realizar una asamblea general conocida como la reunión. Allí se planificaba el trabajo de la semana siguiente y se proponían y se debatían las resoluciones. Esas resoluciones las proponían siempre los cerdos. Los demás animales entendían cómo votar, pero nunca se les ocurrían resoluciones propias. Bola de Nieve y Napoleón eran, con mucho, quienes más intervenían en los debates, pero se notaba que esos dos nunca estaban de acuerdo. Cuando uno sugería algo, se podía tener casi por seguro que el otro se opondría. Hasta cuando se resolvió, nadie podía oponerse a esa decisión. Reservar el pequeño campo que había detrás del huerto como sitio de descanso para los animales que ya no pudieran trabajar. Hubo un acalorado debate sobre la edad correcta de jubilación para cada clase de animal. La reunión siempre terminaba con el canto de Bestias de Inglaterra, y la tarde se dedicaba al recreo. Los cerdos habían reservado el guardanés como sede para ellos. Allí por la noche estudiaban herrería, carpintería y otras artes necesarias incluidas en los libros que habían sacado de la casa. Bola de Nieve también se ocupaba de organizar a los demás en lo que denominaba comités animales. Eso era incansable. Formó el comité de producción de huevos para las gallinas, la liga de rabos limpios para las vacas, el comité de reeducación de camaradas salvajes, cuyo objeto era domesticar a las ratas y los conejos, el movimiento Lana Más Blanca para las ovejas y algunos otros, además de instituir clases de lectura y escritura. En conjunto, estos proyectos fueron un fracaso. Por ejemplo, el intento de domesticar a las criaturas salvajes se malogró casi de inmediato. Siguieron actuando como antes, y cuando se las trataba con generosidad, se limitaban a aprovechar la situación. La gata entró en el comité de reeducación y durante unos días participó con mucho entusiasmo. Un día la vieron sobre un tejado conversando con unos gorriones que se mantenían fuera de su alcance. Les decía que ahora todos los animales eran camaradas y que si un gorrión quisiera se le podría posar en la pata, pero los gorriones conservaron la distancia. Sin embargo, las clases de lectura y escritura tenían mucho éxito. Al llegar el otoño, casi todos los animales de la granja sabían hasta cierto punto leer y escribir. Los cerdos ya sabían leer y escribir perfectamente. Los perros aprendían a leer bastante bien, pero solo les interesaba leer los 7 mandamientos. Muriel, la cabra, leía un poco mejor que los perros, y a veces por la noche leía a los demás trozos de periódicos que encontraba en la basura. Benjamín leía tan bien como cualquier cerdo, pero nunca ejercitaba esa facultad. Por lo que sabía, explicaba, no había nada que mereciera la pena ser leído. Trébol aprendió todo el alfabeto, pero no podía construir palabras. Boxeador no podía pasar de la letra D, la D. Dibujaba A, B, C, D en el polvo con el enorme casco y después se quedaba con la mirada perdida y las orejas hacia atrás. A, B, C, D. A veces moviendo la crin, tratando con todas sus fuerzas de recordar, sin éxito, qué venía a continuación. En algunas ocasiones sí aprendía E, F, G, H, pero cuando lograba conocerlas descubría siempre que había olvidado A, B, C y D. Finalmente decidió conformarse con las 4 primeras letras y solía escribirlas 1 o 2 veces al día para refrescar la memoria. Marieta se negaba a aprender más que las 7 letras que formaban su propio nombre. Las hacía con mucho cuidado, usando ramitas que decoraba con 1 o 2 flores, y después caminaba alrededor llena de admiración. Ninguno de los otros animales de la granja lograba pasar de la letra A. También se descubrió que los animales más estúpidos, como las ovejas, las gallinas y los patos, eran incapaces de aprender de memoria los 7 mandamientos. Después de mucho pensar, Bola de Nieve declaró que los 7 mandamientos podían, de hecho, reducirse a una sola máxima, a saber, 4 patas sí, 2 patas no. Eso, dijo, contenía el principio esencial del animalismo. Quien lo hubiera comprendido a fondo estaría a salvo de toda influencia humana. Las aves primero se opusieron porque les parecía que también ellas tenían 2 patas, pero Bola de Nieve les demostró que no era así. Las alas de los pájaros, camaradas, dijo, son órganos de propulsión y no de manipulación, por lo tanto deben considerarse como patas.
Lo que distingue al hombre es la mano, el instrumento con el que causa tanto daño. Las aves no entendieron las palabras largas de Bola de Nieve, pero aceptaron su explicación. Y todos los animales más humildes se pusieron a trabajar para aprender de memoria la nueva máxima. 4 patas sí, 2 patas no. 4 patas sí, 2 patas no. Quedó grabado en la pared del fondo del establo, por encima de los 7 mandamientos y en letras más grandes. Cuando lograron aprender eso de memoria, las ovejas empezaron a sentir una gran afición por la máxima. Y con frecuencia, cuando estaban echadas en el campo, balaban 4 patas sí, 2 patas no. 4 patas sí, 2 patas no, durante horas y horas, sin cansarse nunca. Napoleón no mostraba ningún interés por los comités que había creado Bola de Nieve. Decía que la educación de los jóvenes era más importante que todo lo que se pudiera hacer por los adultos. Eso era lo que decía Napoleón. Jéssica y Campanilla habían parido poco después de recoger la cosecha de heno, y entre las dos habían tenido 9 robustos cachorros. En cuanto los destetaron, Napoleón los apartó de las madres y dijo que él se encargaría de su educación. Se los llevó a un desván al que solo se podía llegar por una escalera de mano desde el Guadarnés, y los tuvo allí tan aislados que el resto de la granja pronto se olvidó de su existencia. El misterio del destino de la leche pronto se resolvió. Se mezclaba todos los días con la comida de los cerdos. Maduraban las primeras manzanas y la hierba de la huerta estaba llena de fruta caída. Los animales habían dado por hecho que se repartirían de manera equitativa, pero un día llegó la orden de que toda la fruta sería recogida y llevada al Guadarnés para uso de los cerdos. Algunos de los otros animales se quejaron, pero no sirvió de nada. Todos los cerdos estaban de acuerdo en este punto, incluso Bola de Nieve y Napoleón. Enviaron a Chillón a dar las explicaciones necesarias a los demás. ¡Camaradas!, gritó. Espero que no penséis que los cerdos hacemos esto con espíritu de egoísmo y de privilegio. La verdad es que a muchos no nos gusta la leche ni las manzanas. A mí, por ejemplo, no me gustan. Recuerda, está hablando el Chillón. El único objetivo que tenemos al comer esas cosas es preservar nuestra salud. La leche y las manzanas, lo ha demostrado la ciencia, camaradas, contienen sustancias totalmente necesarias para el bienestar del cerdo. Los cerdos trabajamos con el cerebro. La gestión y la organización de esta granja dependen de nosotros. Día y noche velamos por vuestro bienestar. Es por vuestro bien que bebemos la leche y comemos las manzanas. ¿Sabéis qué ocurriría si los cerdos no cumpliéramos con nuestro deber? ¡Volvería Jones! ¡Sí! ¡Volvería Jones! Y no creo, camaradas, exclamó Chillón, casi suplicante, brincando y moviendo la cola, que ninguno de vosotros quiera ver de nuevo a Jones. Si de algo los animales estaban completamente seguros, era de que no querían la vuelta de Jones. Al oír las cosas explicadas de ese modo, no encontraron nada que objetar. La importancia de conservar el buen estado de salud de los cerdos era demasiado evidente. Se acordó entonces, sin más discusión, que la leche y las manzanas caídas, y también el grueso de la cosecha, cuando madurase, se reservarían solo para los cerdos. Interesante. Quiero que recordemos y que reflexionemos porque todos los que estamos escuchando este libro, pues todos tenemos un gobierno, todos tenemos pues estamos dentro de un sistema, queramos o no, estamos en un sistema. Independientemente de nuestros pensamientos, nuestros ideales, funcionamos en base a un sistema de bancos de educación, de cultura, de alimentación, de la información que manejamos pues todos los días a través de nuestra escuela. Y nuestra escuela es, por ahora, pueden ser los libros, puede ser aquí, en este canal donde aprendes y escuchas algunos libros, pero pues son las redes sociales, las redes. Es el contenido que nos impacta y de donde aprendemos. Solo quiero decirte que en algún punto, nosotros, los que estamos escuchando esto, hemos sido los animales de la granja. Es decir, en algún punto de nuestra historia hemos sido los patos, las gallinas, los caballos, los burros, las palomas, los gatos, lo que sea. Y pues bueno, hay ciertos animales que son representados como cerdos que podríamos verlos ahorita representando pues el poder. Entonces simplemente quiero que veamos, ¿no? Cómo poco a poco empiezan a haber cambios y se empieza a engañar a la población, se empieza a engañar a los animales. Sí, pero es que eso es algo que estamos viviendo ahora. Claro que estamos en los primeros capítulos, en el inicio, donde se explica que todo era perfecto, todo era armonía, pero en algún momento, bueno, ya saben que la leche y las manzanas van para los cerdos. ¿Por qué? Pues porque es por nuestro bien. Entonces, solo pregúntate y más bien observa
que esto que estamos viendo es algo que en realidad lo tenemos muy presente. Capítulo 4. A finales del verano, la noticia de lo que había ocurrido en la granja animal se conocía en medio condado. Todos los días, Bola de Nieve y Napoleón enviaban bandadas de palomas con instrucciones de mezclarse con los animales de las granjas vecinas, contarles las historias de la rebelión y enseñarles la canción Bestias de Inglaterra. El señor Jones había pasado la mayor parte de ese tiempo en el bar León Rojo de Wellington, quejándose ante quien quisiera escucharlo de la monstruosa injusticia que había sufrido al ser expulsado de su propiedad por una panda de animales inútiles. En principio, los otros agricultores se mostraron comprensivos, pero no le prestaron mucha ayuda. En el fondo, cada uno se preguntaba en secreto si no podría sacar alguna ventaja de la desgracia de Jones. Era una suerte que los propietarios de las dos granjas lindantes con la granja animal se llevaran siempre mal. Una de ellas, llamada Monterraposo, era una granja grande, era olvidada, anticuada, cubierta de bosques, con todas las tierras de pastoreo agotadas y los setos en vergonzosos estados. Su dueño, el señor Pilkington, era un hacendado bonachón que pasaba la mayor parte de su tiempo pescando o cazando, según la temporada. Había otra granja, llamada Campo Corto. Era más pequeña y estaba mejor conservada. Su dueño era el señor Frederick, hombre duro, astuto, metidos permanentemente en pleitos y famoso por su capacidad para regatear. Los dos se odiaban tanto que les costaba llegar a acuerdos, aunque fuera en defensa de sus propios intereses. Sin embargo, ambos estaban asustados por la rebelión de la granja animal y muy interesados en impedir que sus propios animales se enteraran de los detalles. Al principio se lo tomaron en broma y ridiculizaron la idea de que los animales pudieran gestionar la granja. En 15 días habría terminado todo, decían. Hicieron correr el rumor de que los animales de la granja solariega, insistían en llamarla solariega, no toleraban el nombre de granja animal, estaban todo el tiempo peleando entre ellos y también muriéndose poco a poco de hambre. Cuando pasó el tiempo y fue evidente que los animales no se morían de hambre, Frederick y Pilkington cambiaron de estrategia y empezaron a hablar de las maldades terribles que ahora se cometían en la granja animal. Anunciaron que los animales practicaban el canibalismo, se torturaban unos a otros con herraduras al rojo vivo y compartían a sus hembras. Esto me recuerda a cómo nos podemos ver en otros países, para China, para Corea, para Rusia, para Estados Unidos, entre muchos. Anunciaron que los animales de aquel lado practicaban el canibalismo, se torturaban unos a otros con herraduras al rojo vivo y compartían a sus hembras. Esto era lo que pasaba por rebelarse contra las leyes de la naturaleza, decían Frederick y Pilkington. No obstante, nadie terminaba de creer esas historias. Los rumores acerca de una granja espléndida en la que habían expulsado a los seres humanos y los animales se ocupaban de sus propios asuntos siguieron circulando de manera vaga y distorsionada. Y durante todo ese año, una ola de rebeldía recorrió el campo. Los toros que siempre habían sido dóciles se volvieron de repente salvajes. Las ovejas derribaban los setos y devoraban el trébol. Las vacas pateaban el balde. Los caballos de caza se negaban a saltar las vallas y arrojaban por encima a los jinetes. Fíjate, sobre todo, nadie desconocía la melodía ni siquiera las palabras de Bestias de Inglaterra, que se habían propagado con una velocidad asombrosa. Los seres humanos no podían contener la rabia al oír esa canción, pero actuaban como si solo les pareciera algo ridículo. Decían que no entendían cómo hasta los animales podían prestarse a cantar semejante tontería. Todo animal que se le sorprendiese cantando esa canción, recibió una paliza en el acto. Sin embargo, era algo irreprimible. Los mirlos las silbaban en los setos, las palomas las urrullaban en los olmos, se metían en el estruendo de las herrerías y en la melodía de las campanas de la iglesia. Cuando los seres humanos la escuchaban, en el fondo se estremecían porque oían en ella una profecía de su futura condena. A principios de octubre, cuando el maíz estaba cortado y apilado, y en parte ya trillado, llegó revoloteando por el aire una bandada de palomas que se posó en el patio de la granja animal con gran alboroto. Jones y todos sus hombres, con media docena de peones empleados por Monterraposo y Campo Corto, habían entrado por el portón de la granja y se acercaban por el camino para carros. Todos llevaban palos, menos Jones, que iba delante empuñando un arma. No había duda de que iban a intentar la reconquista de la granja. ¡Chan, chan, chan!
Eso era algo que esperaban desde hacía mucho tiempo y habían hecho todos los preparativos. Bola de Nieve, que había estudiado un viejo libro de las campañas de Julio César, encontrado en la granja, estaba a cargo de las operaciones defensivas. Dio sus órdenes con rapidez y en un par de minutos cada animal ocupó su puesto. Cuando los seres humanos se acercaron a los edificios de la granja, Bola de Nieve lanzó el primer ataque. Todas las palomas, 35 en total, empezaron a dar vueltas en el aire y a evacuar sobre las cabezas de los hombres. Y mientras los hombres estaban distraídos, los gansos, que se habían escondido detrás del seto, se les echaron encima y les picotearon con saña las pantorrillas. Pero aquello no era más que una escaramuza para distraerlos, para crear un poco de desorden. Y los hombres, con los palos, echaron con facilidad a los gansos. Bola de Nieve lanzó entonces la segunda línea de ataque. Muriel, Benjamín y todas las ovejas, con Bola de Nieve a la cabeza, se abalanzaron sobre ellos y los rodearon y embistieron mientras Benjamín los coceaba con las pequeñas pezuñas. Pero los hombres, con los palos y las botas de suela clavetada, lograron imponerse. Y de repente, ante un chillido de Bola de Nieve, que era la señal de retirada, todos los animales dieron media vuelta y huyeron metiéndose por la puerta del corral. Los hombres lanzaron un grito de triunfo. Imaginaron que sus enemigos escapaban y los persiguieron en desorden. Eso era lo que Bola de Nieve esperaba. En cuanto entraron en el corral, los 3 caballos, las 3 vacas y los restantes cerdos, que habían estado al acecho en el establo, aparecieron de repente por la retaguardia cortándoles la retirada. Bola de Nieve dio la orden de atacar. Él mismo se arrojó sobre Jones. Jones lo vio venir, levantó la escopeta y disparó. Los perdigones dejaron unas rayas sanguinolientas en el lomo de Bola de Nieve y una oveja cayó muerta. Sin detenerse ni un instante, Bola de Nieve arrojó sus 90 kilos contra las piernas de Jones. Jones voló y fue a caer sobre un montón de estiércol y la escopeta se le escapó de las manos. Pero el espectáculo más aterrador era el del boxeador encabritado sobre las patas traseras y arremetiendo con los enormes cascos cerrados como un semental. Su primer golpe alcanzó en el cráneo a un mozo de cuadra de Monterraposo, que quedó tendido sin vida en el lodo. Rayos, se puso seria la cosa. Al ver eso, varios hombres soltaron los palos y trataron de huir, presas del pánico. Juntos, los animales los persiguieron por todo el corral. Los corneaban, los pateaban, los mordían y los pisoteaban. No hubo un solo animal en la granja que no se vengara de ellos a su manera. Hasta la gata saltó repentinamente de un tejado y aterrizó sobre los hombros de un vaquero, a quien hundió las garras en el cuello, arrancándole un grito horrible. En un momento, se abrió la puerta y los hombres aprovecharon para salir corriendo, buscando desesperados la carretera. Así, 5 minutos después de su invasión, se batieron en ignominiosa retirada. Ignominiosa. A ver, vamos a ver qué es eso. Ignominiosa. Vamos a ver la etimología. Dice aquí, así, 5 minutos después de su invasión, se batieron en ignominiosa. Ignominiosa. Algo ignominioso es aquello que causa deshonra, vergüenza pública o descrédito profundo. No es algo feo o incorrecto, es algo que deja marca moral. Ignominia, deshonra, infamia, formado por negación, nomen, nombre, negación del nombre, sin nombre o con el nombre manchado, vergonzoso. ¡Qué ignominia tan grande! Muy bien. Entonces dice aquí ignominiosa. Bueno, aprendimos una nueva palabra. Así, 5 minutos después de su invasión, se batieron en ignominiosa retirada, en vergonzosísima retirada, por el mismo camino que los había traído, perseguidos por una bandada de siseantes gansos que no dejaban de picotearles las pantorrillas. Se habían ido todos los hombres menos uno. En el corral, Boxeador empujaba con una pezuña al mozo de cuadra que yacía boca abajo en el lodo, tratando de darle la vuelta. El muchacho no se movía. «Está muerto», dijo Boxeador con tristeza. «No tenía ninguna intención de hacer eso. Me olvidé de que llevaba zapatos de hierro. ¿Quién va a creer que no lo hice a propósito?» «Nada de sentimentalismo, camarada», gritó Bola de Nieve, de cuyas heridas seguía manando sangre. «La guerra es la guerra. El único ser humano bueno es el ser humano muerto». «No deseo quitar la vida a nadie, ni siquiera a un ser humano», repitió Boxeador. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «¿Dónde está Marieta?», exclamó alguien por allá. Era cierto, faltaba Marieta. Por un momento se alarmaron mucho.
Temían que los hombres le hubieran hecho algún daño, o incluso que se lo hubieran llevado. Pero al final la encontraron escondida en su establo con la cabeza metida en el heno del pesebre. Al oír el disparo de la escopeta había echado a correr, y cuando volvieron después de buscarla descubrieron que el mozo de cuadra, que en realidad solo estaba aturdido, se había recuperado y había huido. Muy excitados, los animales habían vuelto a reunirse, y cada uno contaba a voz en cuello sus hazañas en la batalla. De inmediato improvisaron una celebración de la victoria, izaron la bandera y cantaron varias veces Bestias de Inglaterra. Después organizaron un solemne funeral por la oveja muerta y colocaron encima de su tumba una mata de espino. Junto a la tumba, Bola de Nieve pronunció un pequeño discurso, haciendo hincapié en la necesidad de que todos los animales se prepararan para morir por la granja animal, si fuera necesario. Los animales decidieron unánimemente crear una condecoración militar, Héroe Animal de Primera Clase, que en el acto fue conferida a Bola de Nieve y Boxeador. Consistía en una medalla de bronce, y aquí está entre paréntesis, en realidad eran viejos adornos de latón que habían encontrado en el Guadarnés. Bueno, una medalla de bronce, para usar los domingos y los días festivos. También crearon Héroe Animal de Segunda Clase que, a título póstumo, fue conferido a la oveja muerta. Qué interesante, le dieron el Héroe Animal de Segunda Clase a la oveja muerta. Discutieron mucho qué nombre poner a la batalla. Al final la llamaron Batalla del Establo de las Vacas, ya que era allí donde se había producido la emboscada. La escopeta del señor Jones apareció tirada en el barro, y se sabía que había una provisión de cartuchos en la casa. Se decidió colocar el arma al pie del mástil, como una pieza de artillería, y dispararla 2 veces al año. Una el 12 de octubre, aniversario de la batalla del establo, y otra el día de San Juan, aniversario de la rebelión. Muy interesante. Bien, espero te haya gustado esta lectura cortita pero muy disfrutable. Está muy bonito este cuento. Y sí, o sea, ya vamos casi, no en la mitad, pero sí ya casi en la mitad. Gracias por acompañarme en esta lectura. Te animo a que te suscribas, comentes y te unas aquí a Tarot Búho Cósmico. Mi nombre es Uriel. Que Dios te bendiga. Gracias.